Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con María del Mar García Calvente. Muchas gracias, María del Mar, por venir. Gracias a Y vosotros por invitarme. bueno, vamos a tener así una pequeña charla, ¿no?, sobre el género como desigualdad en salud, que, bueno, que ha sido un poco el eje que también ha marcado toda tu carrera profesional, ¿no? María del Mar García Calvente ha sido profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, profesora e investigadora, más de 30 años, y ahora mismo está jubilada, pero sigue investigando, ¿no? y nos consta que sigue muy ligada a esta actividad. Ella es doctora en medicina y especialista en salud pública y pediatría, y bueno, durante muchos años ha dirigido y ha liderado un poco esta línea de género y salud en la escuela, tanto en los expertos o cursos de formación y también en la elaboración de informes, publicaciones científicas, ¿no? Y ha sido como nuestra embajadora, ¿no?, y maestra en este tema. Entonces hoy queríamos un poquito hacer un recorrido contigo, María del Mar, pensando un poco, ¿no?, en todo el recorrido histórico que ha tenido el género como eje de desigualdad en los diferentes informes desigualdades en salud en nuestro marco, ¿no?, en el marco andaluz. Y vamos a hablar concretamente de 3 informes, ¿no?, como 3 hitos que ha tenido este tema en Andalucía, en la producción de este conocimiento, ¿no?, tan importante y tan relevante, no solo para nosotros como sociedad científica, sino que creo que en la sociedad también ha marcado, ¿no?, como directrices para políticas o para la organización de nuestra sociedad un poco. Entonces, el primer informe que vamos a tener en cuenta es el primer informe sobre desigualdades y salud en Andalucía, que se publicó en el año 2008 y fue editado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía. 10 años después, en el año 2018, se publica el Informe de Salud y Género de Andalucía, el primero de salud y género a nivel andaluz, editado por la Consejería de Salud. Y este año, en el año 2024, está en elaboración también un segundo informe de salud y género en el marco andaluz. Entonces, te voy a lanzar ya una primera pregunta, que sería la básica, ¿no? ¿Por qué es importante incorporar el género como un eje clave, ¿no?, en los informes de desigualdades o en estos informes? Porque ha sido un eje fundamental. Bueno, en primer lugar, gracias a Hipatia por invitarme. Yo soy socia de Hipatia desde que hice el máster de salud pública en la escuela, Asociación de Alumnos y Alumnas de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Eso hace ya muchos años y me siento orgullosa de ser miembro de esta sociedad. Bueno, en primer lugar, sabemos que el género es un determinante de la salud de las poblaciones y es un eje fundamental de desigualdad. El sistema sexo-género es un determinante de cómo vivimos nuestra salud, qué tipo de problemas de salud podemos tener, y no solamente a nivel individual, sino también a nivel poblacional. ¿Por qué es importante tener en cuenta el género en cualquier informe o análisis de desigualdades sociales en salud? Bueno, pues porque aparte de que es uno de los determinantes sociales de la salud, el género es también un determinante y un eje de desigualdad que atraviesa el resto de los ejes de desigualdad. No podemos entender las desigualdades según ingresos, según clase social o según etnia o según lugar de residencia si no tenemos en cuenta el género. Hombres y mujeres se sitúan de distinta manera en la misma clase social o en el mismo lugar de residencia. Por lo tanto, el tema de el género como eje que atraviesa el resto de las categorías de desigualdad, yo creo que es muy importante y muy relevante tenerlo en cuenta. Y por lo tanto, dentro de la perspectiva de género, incorporamos ya, digamos, por definición, el concepto de interseccionalidad. Es decir, no se puede entender
una perspectiva de género, un enfoque de género en salud, si no tenemos en cuenta esta interseccionalidad. No tenemos... cuando empezamos a trabajar las desigualdades de género en salud, recuerdo que había ciertos debates en torno a qué es más importante, si el género o la clase social. Esto no tiene ningún sentido. Es un entramado de ejes de desigualdad que conforman efectivamente pues, perfiles de salud, riesgos, vulnerabilidades que dan lugar a desigualdades en salud. Por lo tanto, bueno, pues por esta razón el género tiene que ser una de las, digamos, de los elementos esenciales, creo yo, de cualquier análisis de desigualdades, a nivel transversal y también a nivel, digamos, específico, ¿no? Uh-huh. Muy bien, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, hablando ya, mirando un poquito todos los informes, ¿no? Nos gustaría que nos contaras un poco también de cara a eso, ¿no? A la elaboración de nuevos informes o nuevos trabajos, qué metodologías habéis utilizado en los diferentes informes y eso, ¿no? ¿Qué contenidos habéis incluido? ¿Cómo habéis trabajado en lo que es el género como eje de desigualdad en los diferentes informes? Uh-huh. Vale, muy bien. Bueno, pues el primer informe al que nos vamos a referir, como tú has comentado, es el primer informe de desigualdades en salud en Andalucía que se realizó, el llamado INDESAN, que se realizó en el 2008 y fue editado, promovido y editado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Andalucía. Aquí a nuestro grupo nos invitaron a elaborar un capítulo de este informe. Y en ese capítulo, bueno, voy a dar algunas pinceladas de contexto que son conocidas, pero creo que son importantes. El año 2008 es un año que marca la crisis económica terrible que se vivió durante luego pues toda la década posterior. En el 2007, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS empieza a publicar, a hacer públicos los trabajos de los distintos grupos, entre ellos un grupo liderado por Piroska Oslin y Gita Sen, dedicado a analizar y plantear marcos teóricos de cómo el género es uno de los determinantes de la salud. Y estamos, digamos, como a una década escasa de que los estudios de género en salud se empezaran a desarrollar. Estamos hablando de que realmente, aunque los estudios feministas son anteriores, pero el marco del feminismo interesado por las relaciones entre el género y salud, pues nace a principios de los 90. Entonces estamos, digamos, en este contexto, ¿no? En el capítulo dedicado al género como determinante de la salud, en este informe, lo que hicimos fue una explotación específica de las encuestas de salud en Andalucía, que entonces estaban disponibles, que era la del 99 y la del 2003, y lo que hicimos fue un análisis estadístico, ¿no? Epidemiológico, de cómo determinadas variables de salud, salud percibida, salud mental y uso de servicios de atención primaria, se relacionaban con el sexo, hombres, mujeres, y con otras variables que tienen que ver con la categoría género o cómo se interpreta el género en salud, edad, clase social, pero también yo creo que importante como novedad incorporamos variables de roles de género como son el trabajo reproductivo no remunerado, el trabajo doméstico y de cuidado. Por lo tanto, en este capítulo lo que hicimos fue un análisis de esas encuestas teniendo en cuenta estas variables. Elementos, digamos, novedosos en aquel momento. Bueno, el tipo de análisis que hicimos, que luego lo hemos seguido haciendo, ¿no? En los distintos estudios que hemos hecho posteriormente, fue un análisis, por un lado, estratificado por sexo, es decir, qué pasaba con esos indicadores de salud en hombres y qué pasaba en mujeres, y un análisis conjunto,
lo cual nos permitía, por un lado, ver el perfil de factores que influían en la salud de hombres y mujeres de manera separada, y por otro lado ver cómo se situaba, qué peso tenía el sexo de los individuos en relación al resto de las variables del análisis. Yo creo que este enfoque fue bastante novedoso en aquel momento y lo hemos seguido utilizando en el resto de los informes, ¿no? Bueno, en ese informe, la contribución de este capítulo pues fue, como digo, uno de los capítulos del informe, pero yo creo que fue muy relevante como novedad. En los informes que habíamos manejado de otras comunidades autónomas o incluso a nivel nacional, el género no tenía esta relevancia, este peso que tuvo en este informe en Andalucía, ¿no? Bueno, de hecho se ha convertido en un referente. Tanto el informe como ese capítulo. Yo creo, ¿no? que sí, que se convirtió en un referente en su momento y bueno, sobre todo nos sirvió como de base para posteriormente seguir trabajando en el resto de los informes. El siguiente hito fue el informe de salud y género del 2018, que bueno, incorpora varias novedades. Uno, pues que es un informe monográfico de salud y género, no en el marco de desigualdades sociales en general, sino concretamente dedicado a salud y género. Tengo que resaltar que no se trata de un informe de salud de las mujeres, que ya se habían hecho algunos, sino que se trata del género como determinante, con lo cual se incorpora las relaciones entre hombres y mujeres y las relaciones de desigualdad, ¿no? Otro elemento novedoso es que lo encarga la propia Consejería de Salud, entonces la Secretaría General de Salud Pública. Lo encarga la escuela como un informe que va a servir para una futura estrategia de género y salud en Andalucía. Ocurrió que bueno, pues los condicionantes políticos tienen un peso importante en esta historia y la edición del informe, la publicación del informe coincidió en el 2018, diciembre del 2018, con unas elecciones autonómicas y un cambio de ciclo político. Y esa estrategia de salud y género que se pretendía construir en base a ese análisis de situación que suponía el informe, pues nunca llegó a realizarse, nunca llegó a elaborarse, ¿no? En este informe ya incluimos, digamos, más formalmente y más de pleno todo el marco teórico desarrollado por la OMS como ya he comentado, desarrollado por este grupo de el género como determinantes de la salud. Y el informe incluye como 3 grandes bloques de resultados, un capítulo dedicado a las desigualdades de género en los determinantes de la salud, un segundo bloque de resultados dedicado a desigualdades de género en el estado de salud y un tercer bloque dedicado a desigualdades de género en la atención sanitaria, seguido, por supuesto, de una serie de recomendaciones, de conclusiones y recomendaciones. Yo creo que este informe tiene su relevancia porque ha sido, digamos, como un referente para el informe que ahora se está desarrollando, como ahora comentaré. Las fuentes de datos que utilizamos en ese informe fueron fuentes secundarias, es decir, utilizamos datos que ya estaban publicados en memoria, informes, fuentes de datos como en el IECA, en la propia Consejería de Salud, en el INE, en el Ministerio de Sanidad, etcétera, y hicimos una explotación específica como fuente de datos primaria de la encuesta andaluza de salud, que en aquel momento estaba disponible, que era la del 2015. Seleccionamos una serie de variables resultados bastante más amplia que en el primer capítulo del informe INDESAN que realizamos, tanto de salud como de atención sanitaria, y se hizo un análisis específico de los datos de la encuesta
teniendo en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres e incluyendo variables que podían darnos una idea de categorías asimiladas al género y también de la interseccionalidad, ¿no? Edad, nivel educativo, lugar de residencia y, cuando fue posible, asunción de responsabilidad de cuidados, ¿no? Pero siempre con una orientación, pues, de datos cuantitativos. Solo utilizamos algunos datos cualitativos procedentes de otros informes en aquellos aspectos en los que no había suficiente información, como por ejemplo el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva, pero el enfoque del informe fue eminentemente cuantitativo. ¿Qué pasa en el informe que se está elaborando ahora y que va a finalizarse a lo largo de este año 2024? Que también es un encargo de la Consejería de Salud. Es importante, digamos, subrayar esto. No es una iniciativa como el primer informe de una asociación profesional y científica, sino que es de la propia Consejería. Y en este caso, y creo que es un hecho relevante a tener en cuenta, la Consejería solicita una actualización del informe que se hizo en el 2018 a instancias de la Consejería de Hacienda. ¿Por qué hace esto la Consejería de Hacienda? Porque en Andalucía, desde el año 2003, y resalto esto porque fue anterior incluso a la Ley de Igualdad, desde el año 2003 se desarrolla una estrategia todavía en funcionamiento de presupuestos con enfoque de género. Esta estrategia emana de la Consejería de Hacienda y implica a todas las consejerías, a todas las áreas de la Junta de Andalucía, incluida la Consejería de Salud. En esta estrategia hay como dos pilares, digamos, fundamentales. Uno, la elaboración de informes de impacto de género de los presupuestos, que, como ya digo, implica a todas las consejerías, a todas las áreas, y la creación de una comisión para incorporar personas de todas las consejerías para elaborar estos informes de impacto de género. Y es la Consejería de Hacienda la que pide a la Consejería de Salud, en ese marco, que actualice la información que ya en su momento se analizó en el 2018. Esto lo resalto porque creo que son elementos importantes para, digamos, valorar, pues, cuáles pueden ser los actores y actrices implicados en el interés, ¿no?, sobre las desigualdades, en este caso de género y salud, ¿no? En el informe 2024, que ahora está en elaboración, también se parte de este marco teórico que he comentado. Partimos como estructura básica de lo que ya se analizó en el 2018, pero este informe incluye elementos, digamos, novedosos, a instancias también de un grupo de trabajo que es más amplio que en el resto de los informes, porque incorpora personas de la propia Consejería de Salud y personas del SAS, no solamente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con lo cual se conforma un equipo diverso, más multidisciplinar, y que desde el principio está participando, pues, desde decidir cuáles son las prioridades del informe hasta el propio, bueno, la obtención de datos, etcétera, ¿no? Los contenidos de ese informe son los 3 bloques fundamentales que hemos comentado antes del 18, más 2 partes importantes que creo que son, además, van a ser contribuciones novedosas. Una de ellas es una parte dedicada a profundizar en temas específicos que no se abordaron como tal en el informe, o como tales en el informe del 2018, como pueden ser el área de salud mental, el área de la población migrante, personas con discapacidad y dependencia, violencia de género, salud sexual y reproductiva, y el género relacionado con profesionales de la salud. Esta parte,
que como ya digo, no existe en el informe del 2018, es una parte que pues se ha encargado a distintos grupos de personas expertas en el tema, como tú bien sabes, porque tú vas a participar, ¿no? Y que va a profundizar en esas áreas específicas que fueron priorizadas por este equipo de trabajo. Y otro bloque importante de información que se va a incorporar es un estudio específico con metodología cualitativa dirigido a profesionales del sistema sanitario público andaluz, en el cual se van a explorar distintas dimensiones de cómo se incorpora o no el enfoque de género a la actuación en el sistema sanitario público de Andalucía. Y este estudio, que está ahora mismo en marcha en estos meses, semanas, se basa en una metodología cualitativa de entrevistas individuales y también grupales, como ya digo, a profesionales de toda la geografía andaluza, en dimensiones diferentes, pues desde cómo está la formación en género de los profesionales hasta cómo perciben que pueda existir estas desigualdades de género en la atención sanitaria, ¿no? Entonces, estas partes, digamos, específicas, pues son elementos novedosos en este informe y que yo creo que van a aportar una visión mucho más completa y más rica para hacer nuevas aportaciones. Bueno, esta última parte nos viene muy bien, ¿no? Para pasar como a la siguiente cuestión, porque según relatas un poco desde dónde viene, ¿no? Desde dónde viene, y un poco haber mantenido el marco teórico también permite ver como qué efecto ha podido tener esto, ¿no? O sea, también visto desde la teoría y desde la práctica, ¿no? Y ahora estáis haciendo un estudio cualitativo preguntándole a las personas cuál ha sido el impacto, ¿no? Entonces, nos gustaría un poco que también nos hicieras como una pequeña síntesis, o lo más relevante que pienses. ¿Qué recomendaciones, no? Contarnos algunas recomendaciones que han emanado de los resultados de estos informes y cómo piensas, o si piensas que se han implementado, ¿no? Y si, no sé, si hay algún ejemplo para que todos entendamos, ¿no? Cómo se implementa toda esta trayectoria tan, ¿no? No sé, tan bien hecha, que es verdad que, bueno, que ha sido un trabajo continuado en el tiempo desde hace mucho tiempo, con una base teórica científica, ¿no? Y de mucho trabajo. Claro, esta es la pregunta del millón. Claro. Porque realmente yo creo que ese es el gran reto, digamos, de la elaboración de este tipo de informes, ¿no? El pasar del análisis, de obtener la información, a la acción. Y aquí pues influyen elementos muy diversos, he citado algunos, ¿no? Como de implicación de las personas que toman decisiones o no, contexto político, contexto sociopolítico del momento, etcétera, ¿no? Recomendaciones, pues mira, en el año 2008... y ahora un poco para esta entrevista revisaba el informe y pensaba, realmente en el año 2008 ese informe tuvo unas recomendaciones globales de todo el informe, no por capítulo. Se incluyeron muy pocas recomendaciones relacionadas con el género. Aunque se citaba en distintas partes de las recomendaciones a las mujeres como grupo vulnerable o como grupo, digamos, en situación de desigualdad, pero ceñido a situaciones concretas, ¿no? Problemas concretas, como puede ser pues la propia violencia de género, ¿no? Pero no hay, y en eso, bueno, asumimos la responsabilidad las personas que estuvimos, bueno, yo como persona que estuve involucrada en eso, asumo la responsabilidad de no haber volcado, ¿no?, en las recomendaciones del informe una mejor perspectiva de recomendaciones en cuanto a desigualdades de género, ¿no? Por lo tanto, en el primer informe, digamos, las recomendaciones en cuanto a desigualdades de género pues fueron débiles, ¿no?
En el segundo informe era un informe ya monográfico, claro, con lo cual, y dirigido, como ya digo, en principio a elaborar una futura estrategia. Entonces ahí las recomendaciones sí tuvieron un peso muy importante. Del 2024 no voy a hablar porque está en elaboración y bueno, ya veremos qué recomendaciones se hacen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las recomendaciones del 2018? Hay muchas recomendaciones, yo creo que ahí se trabajó bastante en cuanto a los resultados que se obtuvieron, transformarlos en propuestas. Solamente voy a citar algunas que son de índole transversal, ¿no? En primer lugar, bueno, pues la recomendación, digamos, fundamental y que nos parecía más importante es incorporar el análisis de género, la perspectiva de género, cuando se analiza la situación de salud de la población andaluza, ¿no? Estoy hablando de estudios epidemiológicos, como pueda ser la propia encuesta andaluza de salud o sistemas de información de mortalidad, etcétera, o cuando se elaboran planes o estrategias de salud, ¿no? Incorporar esta mirada transversal. Aún hoy nos podemos encontrar, y lo digo no con desánimo, pero sí con cierta inquietud, pues nos podemos encontrar algunos documentos de organismos, de instituciones sanitarias, no ya estoy hablando de Andalucía, sino a nivel nacional o en general, que, por ejemplo, no desagregan los datos por sexo. Por lo tanto, venga, ¿qué? Perdona, no, no me a da ver. cuenta de la pila. La pila. Pues, ¿por dónde empezamos? Estábamos en la... Cuando he avisado, se acaba de cortar. O sea, en las recomendaciones, ¿no? todo. Sí, pero bueno, no sé, ¿quieres que te haga...? Como se va a Hablamos de cortar, las voy a recomendaciones, decir, ¿no? sí, pues como se ha cortado, yo igual puedo decir, bueno, pues seguimos cuando con he las cortado. recomendaciones, ¿no? Vale. Venga.
puede... ¿Qué? No, lo que puede hacer es decir, bueno, y las recomendaciones en ese informe 2018, ¿cuáles fueron? ¿No? O vale. algo así. Sí, ya empiezas con el ya 2018. Venga. Sí. Luego habrá que cortar si... Sí, claro. Sí, el final. Eso ya vosotros. Bueno, pues entonces las recomendaciones del informe del 2018, ¿qué nos puedes comentar de las recomendaciones, de cómo se ha implementado, si ha habido o no? Vale, en el 2018 se hicieron, claro, una batería de recomendaciones bastante amplia, porque como ya he comentado antes, el informe tenía el propósito de servir de base para la elaboración de una futura estrategia de salud y género, ¿no? Voy a hablar solo de algunas recomendaciones de tipo transversal, ¿no? La primera y yo creo que muy importante era la recomendación justamente de incorporar el análisis de género, la perspectiva de género, a el análisis de la salud de los andaluces y las andaluzas, ¿no? Y esto significa de incorporarlo pues de manera transversal a las encuestas de salud, por ejemplo, a los sistemas de información en mortalidad, en morbilidad, o a los propios planes y estrategias que se elaborasen desde la propia Consejería de Salud o del Sistema Andaluz de Salud. Como segunda recomendación transversal y muy importante, nos parecía que para realmente cambiar la situación de las desigualdades que habíamos detectado, era fundamental la formación y la sensibilización del personal que trabaja en el sistema sanitario público andaluz. Hago hincapié en la formación de dos grupos que me parecen fundamentales y que en el informe se resaltaban. Uno, directivo y personal de gestión. Nos parecía fundamental que si las personas que tienen que tomar decisiones no están sensibilizadas sobre la importancia de esto, difícilmente se puede llevar a cabo cualquier intervención, y el personal que se dedica a la clínica, porque habíamos detectado y se sabía que existían desigualdades en la atención sanitaria. Por lo tanto, dos grupos importantes en formación, ¿no? En tercer lugar, incorporar la perspectiva de género o avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en investigación en salud. La práctica sanitaria se basa o se debe de basar en el conocimiento, y si el conocimiento ya nace sesgado desde el punto de vista de género, difícilmente se va a incorporar a la práctica elementos que tengan que ver con reducir las desigualdades y los sesgos de género. Y en cuarto lugar, los sistemas de información, ¿no? Los sistemas de información son una base fundamental, pues no solo para elaborar este tipo de informes o este tipo de análisis, sino cualquier, como ya digo, estrategia, plan, programa, intervención tiene que basarse en la información disponible. Tenemos la reciente experiencia de cómo, por ejemplo, en la pandemia de COVID, demasiadas veces se ha obviado el sexo como variable de análisis, y muchas veces no disponíamos de los datos desagregados por sexo, que es, como ya digo, digamos, el requisito imprescindible, aunque no suficiente, para hacer un análisis de género. Tengo que decir que durante la elaboración de este informe del 2024, hemos visto importantes avances en algunos de estos campos, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de información. Los sistemas de información ahora mismo, a nivel de Andalucía, incorporan con mucha más frecuencia y mucho más desagregación los datos por sexo. Hemos encontrado mucha más información desagregada por sexo en el año 2023-2024 que en el año... Aquí ha habido un avance importante. La propia encuesta de salud o la propia encuesta sanitaria y social, la llamada ESOC, que se desarrolló durante la pandemia, ya incorpora los datos sistemáticamente desagregados por sexo y edad también, ¿no? Por lo tanto, esto, pues yo creo que yo sinceramente estoy
satisfecha, ¿no? De que en los sistemas de información, aunque sigue habiendo muchos retos para mejorar, pero ha habido un avance importante. También ha habido un avance importante, creo yo, en la sensibilidad hacia el tema. Es decir, ahora hablar de la importancia del género como determinante de la salud ya no suena, digamos, como extraño o raro que sonaba en el 2008, aunque tengo que decir que sigue habiendo mucha resistencia. Incluso en este momento, pues yo creo que tenemos que estar como muy alerta a que esas resistencias se están incrementando, ¿no? Se están incrementando pues los argumentos negacionistas respecto a la importancia de las desigualdades de género, incluso a su propia existencia, ¿no? No voy a citar ejemplos, pero creo que en el contexto actual, nacional e internacional, pues podemos también analizarlos, ¿no? ¿Y por qué digo que se ha incrementado la sensibilidad? Por ejemplo, en la elaboración del informe del 2024, hemos conocido que el propio SAS, el propio Sistema Andaluz, Servicio Andaluz de Salud, ha constituido una comisión de género bastante amplia para trabajar sobre las desigualdades de género, los aspectos de género en la propia actividad del SAS. Esto hace 10 años, 15 años era pues muy improbable, era impensable, ¿no? Como ya digo, también ojo para tener en cuenta que están aumentando también las resistencias, con lo cual ahí hay que estar como muy alerta y muy preparada, ¿no? Claro, pero en todo caso los informes también sirven para eso, ¿no? Para contrarrestar las resistencias. Claro, o sea, el conocimiento... los informes deberían de, yo creo que sirven para eso, aportar argumentación y datos para claro, efectivamente eso es lo que discutir, digo, ¿no? Tanto para temas. Implementarlo en programas o no, implementarlo en la intervención sanitaria, en nuestro contexto, por ejemplo, pero también precisamente para contrarrestar un poco, ¿no? Sí. Porque la resistencia normalmente suele ser como algo ideológico, ¿no? Claro, al final cuando discute, y yo he debatido en muchos contextos respecto a este tema, ¿por qué se levantan tantas resistencias? Porque nos implica a todos y a todas. Exacto, personalmente. Sí. O sea, es un elemento que no nos es ajeno a nadie. Entonces, nos solemos situar en el terreno personal, ¿no? Sí. No, a mí por esto eso no digo me pasa. Yo que está más está más en el terreno de las ideas, ¿no? De las ideas o de nuestra experiencia, claro, más que en el terreno de la realidad. Por eso los informes. Exactamente, por eso los datos y el buen análisis de género de los datos son muy relevantes, ¿no? Yo creo que también ha habido progreso, así viéndolo un poco con perspectiva, en cuanto a la capacidad técnica de tanto obtener la información como analizar esa información desde la perspectiva de género. Hemos aprendido más. Claro. Y hemos aprendido, por ejemplo, la utilidad de incorporar metodologías mixtas, no solamente manejar datos cuantitativos, sino también datos cualitativos y poder combinar ambas perspectivas, ¿no? El darle la palabra a la gente, no solamente los datos, sino claro, realmente los discursos, ¿no? Yo creo que eso también es un avance. ¿Cuál es el principal reto? Como ya he comentado antes, pasar a la acción. Y pasar a la acción tiene que ver pues, con muchos elementos. Uno de ellos, ya lo he comentado también, la implicación de actores que puedan tomar decisiones, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta desde el propio planteamiento de un informe, ¿no? Si este informe tiene que servir para actuar, pues debe de implicar, ¿no? los distintos agentes. Y por otro lado, y yo creo que eso ha sido un déficit de los anteriores informes, tenemos que desarrollar una buena estrategia de comunicación y difusión. El informe de 2018, como ya digo, se editó en un momento en el que
condicionó, el contexto político de aquel momento condicionó que el informe se quedara, digamos, en un cajón. Sí, ¿no? Un poco a la sombra, ¿no?, de otros muchos acontecimientos que se Entonces no se utilizó, no se difundió y por lo tanto no se aplicó. Afortunadamente, al paso de los años y por elementos digamos contextuales también diferentes, se recupera ese informe y se dice, hombre, aquí había recomendaciones que podíamos haber puesto en marcha, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tema de difundir, que sea conocido no solamente a nivel profesional, sino también a nivel de ciudadanía, sí, a nivel social, ¿no? Que pues sea es un muy elemento... importante. A mí, por ejemplo, me llama la atención, y últimamente me llama más, que frente a esas resistencias que hemos comentado, ¿no?, que puede haber en ámbitos determinados ámbitos profesionales o determinados ámbitos políticos a incorporar estos temas o a atender estos temas, me llama la atención el contraste con la interés que suscitan estos temas en los medios de comunicación o en la población general. Sí. O sea, cuando hablas de desigualdades a los medios de comunicación, pues realmente suscita un interés que te piden más, te preguntan más, bueno, ¿y qué pasa con esto, no? Y lo estamos viendo también que aparecen en los medios de comunicación, en las redes, etcétera, con cierta frecuencia. Entonces yo creo que eso es una potencialidad que tenemos que aprovechar. Y precisamente esa metodología también cualitativa, ¿no?, de dar voz a la ciudadanía, ¿no?, de dar una voz diferente, creo que también empodera, ¿no? O sea, creo que también es porque las personas que se sienten perjudicadas, ¿no?, por estas desigualdades pueden tener también más voz, ¿no? Claro. O sea, el hecho de difundirlo, no, o sea, a nosotros nos da poder el saber que hay algo que nos está generando una desigualdad. El dar protagonismo a las voces de las personas, pues es una de las digamos, de las potencias importantes que tiene el acercamiento cualitativo, ¿no? Claro, y de alguna manera transformador. Claro, identificarnos con el informe. No es un informe que sea algo de la academia, sino que es un informe que habla de nosotras. Efectivamente. ¿No? Yo creo que tienen que haber como las dos perspectivas, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque los números tienen un peso importante y en la toma de decisiones también, y tienen que estar ahí. Claro. Pero, como tú dices, también no es lo mismo decir el X% de las mujeres, por ejemplo. A mí hay un dato que siempre cito y desde el informe del 2008 lo estamos viendo. En la misma clase social, las mujeres tienen siempre una percepción de salud peor que la de los hombres. Pero a tal punto que las mujeres de clase social 1, o sea, las más privilegiadas, tienen una percepción de salud peor que los hombres de clase social 2. Es decir, que de alguna manera el género en este caso, y hablo de género porque eso tiene que ver con una construcción compleja cultural, el género condiciona como si fuéramos de una clase social, un nivel de clase social inferior, ¿no? Decir esto, claro que tiene su importancia. A mí, por ejemplo, es un dato que siempre me ha impactado, pero no es lo mismo que te lo cuente una persona que está involucrada, como por ejemplo el otro día salía en los medios de comunicación, pues la falta de sensibilidad a la salud sexual cuando se trataba un cáncer ginecológico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esto impacta de una manera diferente y tenemos que tener en cuenta las dos perspectivas, ¿no? Claro. Bueno, pues a seguir trabajando, ¿no? Pues sí, bueno, yo estoy... Ese también es un buen reto, ¿no? Estoy ahora en una nueva etapa en la que, desde luego, a lo que no voy a renunciar es a seguir, intentando trabajar e influir para que las desigualdades de género en salud se eliminen y se trabaje sobre ellas.
pues la Sociedad Andaluza de Salud Pública puede ser un buen marco para que podamos seguir trabajando contigo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros.